Renunció Martín Guzmán. En medio del discurso de la vicepresidenta en Ensenada, el ministro de Economía presentó su renuncia. Acaba de renunciar el ministro de Economía, Martín Guzmán. Cambia absolutamente todo porque habíamos mencionado que el presidente de la Nación estaba transitando solo este momento complicado de la economía con su ministro Martín Guzmán después de la partida de Culfas. Guzmán renunció el sábado porque se hinchó. Fue un acto pasional, emocional o cosas por el estilo. Le dijo, basta, viejo, me cansé que me toquen la cola. Tomá, arreglátela. Y por eso apareció esto que apareció. Algunos se la agarran con Guzmán y dicen que irresponsable. Está bien. Ahora, la otra, ¿cuál es la otra lección? Vos no podés, en el edificio de departamento donde vivís, gritar todos los días, y esperar que nada pase. Algún día te tira un ladrillo. Eso fue lo que pasó. Noto en los ministros, esto me parece que es un dato a destacar a esta hora, sí. Noto en los ministros un hartazgo de, si no toman una decisión acordada y que esto se calme, va a haber varios ministros que están pensando hacer lo mismo que hace Guzmán. ¿Quién será el nuevo ministro de Economía de la Argentina? ¿Cuál será el plan económico? ¿Hacia dónde va la Argentina en materia económica a partir de ahora? Pero de vuelta, el problema que tiene es que no le agarran, nadie quiere, ¿entendés?, agarrar el Ministerio de Economía. Silvina Batakis sería la elegida, sería el nombre de consenso que habría surgido también de la conversación telefónica entre el presidente y la vicepresidenta Cristina Kirchner. Hoy asume la nueva ministra de Economía de la Nación, Silvina Batakis. Es una mujer a quien conozco hace mucho tiempo, una economista de excelencia, con una gran experiencia. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, Dios y la nación os demanden. Estamos convencidos de que el rumbo de Argentina tiene que ver con el manejo fiscal de nuestras cuentas, conseguir el programa económico que el presidente vino marcando y lograr, por supuesto, que Argentina tenga más exportaciones y revalorizar nuestra moneda. Y eso se logra a través de conseguir más reservas. Las exportaciones no solamente es fortalecer nuestra moneda local, sino que también es generar más puestos de trabajo en todo nuestro país. Yo creo en el equilibrio fiscal y creo que tenemos que avanzar en ese sentido. Y, por supuesto, en la liberación de todas las fuerzas productivas de nuestro país para lograr puestos genuinos de trabajo y lograr más exportaciones. Bueno, la reacción de los mercados, Horacio, negativa. ¿Sí? Negativa. Lo habíamos dicho desde un principio. Lo podíamos anticipar igual fácilmente teniendo en cuenta que no hay que dejar de decir que tuvimos un ministro de Economía que renunció a las 7 de la tarde por Twitter, ¿sí? Y que la transición desde ese momento hasta ahora no fue ordenada en ningún sentido. Renunció el secretario de Comercio Interior de la Nación, Guillermo Hang, quien había sido nombrado por Martín Guzmán 44 días atrás, que ocupaba esa función. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Redacción Abierta. Estamos hasta las 9 de la noche por Canal 10. Y bueno, lo vieron recién en el tape de inicio. Parece que desde el sábado a la tarde, cuando se conoció la renuncia de Martín Guzmán, hasta hoy hubieran pasado semanas. Si no, han pasado algunos días nada más. Un fin de semana que estuvo enfrascado en una discusión de nombres, como bien lo pudimos ver todos. Una ministra que asume, y se dice es la ministra del consenso en la coalición gobernante, pero asume en medio de una interna que todavía sigue abierta. Ahora se ve, después de la discusión de nombres, si habrá discusión de ideas, discusión de rumbo económico, sigue la discusión política. Insisto, una ministra que asume todavía con una interna abierta por parte de la coalición gobernante, que tuvo algunos visos buenos durante o después de que se precipitó la renuncia del ministro, porque hubo reunión, primero llamados y después reunión, entre dos personas que uno pensaría que tienen que tener permanente diálogo, el presidente y la vicepresidenta, nada más. Bueno, ayer la ministra también estuvo en algunos canales, en un canal particularmente, dio algunas definiciones.
Hay mucho para interpretar en cuanto a lo económico y en cuanto a lo político. Bueno, para eso hemos invitado a María Acosta, economista del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. ¿Cómo va, Mari? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Gracias. Muchas gracias por venir. Invitación. Y a un periodista de nuestra casa, también, que lo tenemos siempre para que nos ayude a interpretar políticamente lo que pasa. Eduardo Buco, ¿cómo andamos? Buenas noches. ¿Cómo va? Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. A ustedes, a los dos. Bueno, para ir tocando un poco de las dos cosas, lo político y lo económico, porque indudablemente asume Batakis, pueden no coincidir con lo que yo digo al principio, asume en medio de una interna abierta. ¿Qué programa económico puede proponer a partir de allí? Se podría decir, ¿cuál es la bala de plata con la que tiene o tendría que jugar la nueva ministra para salir y dar un mensaje positivo, expectativas positivas? Mari, ¿cómo lo ves? Con la que va a jugar realmente no lo sabemos y ese creo que es el principal problema. La incertidumbre de estos 3 días está quizás con un poco de sobreactuación del sector privado, pero llevándose puesto todo lo que la cotidianeidad de la economía en la Argentina. No hablo de la cuestión financiera, parece que los mercados se han calmado un poco, pero el día a día de la actividad real se ha vuelto muy complicado en estos 3 días. Cuando decís sobreactuación, hablas de lo que vimos el primer y segundo día, remarcaciones de precios. Claro, uno entiende a los empresarios, sobre todo a los más chicos, que con la historia, lo que vienen cargando de hace tanto tiempo en este país, tratan de cubrirse, pero creo que es un poco exagerado, o sea, del hecho de no querer vender nada, de no sé, un poco sentarse sobre los stocks es demasiado. Yo creo que la economía argentina tiene posibilidades de salir adelante. Esto cuando se conozca, independientemente de las medidas que se tomen, cuando se conozca el rumbo, uno u otro, la situación se va a calmar. Los problemas que van a quedar son los que teníamos la semana pasada. O sea, la escasez de divisas, la complicación de los salarios que no alcanzan, la cuestión de las cuentas públicas, pero desde mi punto de vista habría que enfocarse primero en una administración realmente efectiva del comercio exterior. ¿Por qué? Porque el problema realmente efectiva, que era un poco lo que se marcó en la disputa interna de la coalición de gobierno, y que tienen la evaluación, me parece a mí, de Martín Guzmán en su carta de renuncia, una autoindulgencia bastante grande, ¿no? Con los errores que puede haber tenido. Porque en marzo sabíamos que en el invierno íbamos a tener problemas. Ya lo dijimos, es decir, se sabía, cuando comienza la escalada por producto de la guerra en Europa, de los precios de las materias primas y sobre todo de la energía, sabíamos que este invierno iba a ser complicado en cuestión de reservas, que no iban a alcanzar. Y uno no está en la cocina de las decisiones, pero desde afuera se ve como que fue bastante liberal esa administración, a pesar del cepo y a pesar de algunas restricciones, no al punto que sí, se priorizó la importación de gas y no tuvimos hasta ahora un invierno demasiado crudo, pero se dejó de importar gasoil con todos los problemas que eso trajo. Quédate ahí porque lo quiero sumar a Eduardo para que me des tu visión también desde el punto de vista político, Eduardo. Sí, creo que esto fue una sorpresa primero, ¿no? Porque nadie esperaba que Guzmán se fuese el sábado pasado. Básicamente Guzmán no resistió el embate de Cristina y de todo el kirchnerismo duro que lo petardeó durante los últimos meses, y además Alberto Fernández no le dio lo que él pedía, que era manejar, por ejemplo, la energía de la cual habló recién María, la energía y el Banco Central, tener un vínculo fluido con el Banco Central, y son dos resortes que él no tocaba, se sintió incapaz para seguir adelante con el proyecto y decide renunciar.
sorprende a todos, al propio presidente, a quien le avisó 15 minutos antes, sorprende a la vicepresidenta que estaba en pleno discurso y se fueron enterando por la red social Twitter de la decisión del ministro de Economía. Y bueno, y ahí empezó otra comedia de enredos que terminó un día y pico después. Vos dijiste algo muy claro, lo que debía ser una constante, que es el presidente hablara con la vice. Acá se dio después de 3 meses un diálogo. Primero un diálogo telefónico. Incluso, Eduardo, digo, porque algunos sectores destacaban, lo respeto, a ver, una persona que tiene una trayectoria intachable como Estela Carlotto, que hable y diga que tuvo que llamar al presidente, a la vicepresidenta, o sea, es un episodio de comedia eso. Es un episodio chiquito, o sea, ¿no? Pero claro, digo, sí. Uno pensaría que no tiene que intervenir una referente de derechos humanos para una amiga de los dos. Para que el presidente y la vicepresidenta hablen. Pero además confesó Carlotto que lo reprendió al presidente, que le hablaba como si fuese un hijo. Que bueno, quizá tenía que haber quedado en el aspecto privado, ¿no? En la intimidad, sí, por pero ahí, nos da una pauta también. Pero por ahí a veces las personas que no están acostumbradas, si bien Carlotto tiene training con los medios, por ahí se excedió un poquito en lo que dijo. Lo concreto es que volvieron a dialogar. El tema es que yo me pregunto, es que ¿superaron las diferencias? ¿Qué va a hacer Cristina? Porque Cristina es muy crítica del fondo. Y hoy salió Kristalina Georgieva, nosotros lo acabamos de decir hace un tiempo, que Georgieva salió a respaldar a Batakis. Digo, ¿cómo queda la relación con el fondo? ¿Qué va a hacer Cristina Fernández? Porque Cristina Fernández acá tiene un objetivo muy claro, Tiene 2 horizontes para el 2023. O se refugia... Eduardo, sí. ¿Te puedo pedir que sí, me digas claro, después los 2 horizontes? ¿Sí? Sí. ¿Lo tenemos al entrevistado por Zoom? ¿No? Ah, bien. Todavía acaban no. de decir que sí. Bueno, bien. vamos con los horizontes. Los 2 horizontes. Vamos con el tema horizonte, que no es ninguna cooperativa. Los horizontes de Cristina son 2023, refugiada en la provincia de Buenos Aires y ser candidata a senadora, para continuar teniendo fueros. Ese es uno de los horizontes, claro, te guste o no te guste. Y el otro horizonte de Cristina, es que si a Batakis le va bien, al plan económico le va bien, no le va a ir bien a Batakis, le va a ir bien a Cristina. Y tenemos Cristina candidata a presidente en 2023. No se alarmen, no se asombren, no se asusten. Ese es el programa, ese es el proyecto de la actual vicepresidenta. Bien, lo vamos a sumar a esta mesa a un economista que siempre tiene una mirada muy interesante para sumar. Es integrante del directorio del Banco Nación, es presidente de Unidad Popular. Claudio Lozano, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por estar en Redacción Abierta. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, quería pedirle en primer término un análisis. Usted ha hablado de muchas cosas y tiene una mirada sobre la economía muy interesante. ¿Cuál es su primer análisis sobre el rumbo, por lo menos que puede tomar a partir de la designación de Silvina Batakis en el Ministerio de Economía? Mira, eso no es tan fácil de decir. Sí puedo decir que es el momento de que, o es una oportunidad para que problemáticas o temas que han estado ausentes o postergados en la gestión que llevó adelante el ministro Guzmán, y que de alguna manera son centrales para lo que es la perspectiva política y social de la Argentina, vuelvan a tener mayor centralidad. ¿Cómo cuáles, por ejemplo, Lozano? Creo que el primero es la puesta en marcha inmediata de un programa popular antiinflacionario. Creo que el ministro Guzmán no le dio relevancia a la discusión de la inflación. Creo que eso implicó que el proceso de recuperación que efectivamente vivió la economía argentina desde mediados del 2020 en adelante, fue un proceso que, si bien implicó mayor actividad, implicó también una ampliación de la desigualdad por la vía del aumento de los precios. Esa ampliación de la desigualdad generó que, por más que el producto creció en el 2021 10 puntos, hubo una pérdida de participación en el ingreso de los trabajadores, tanto formales como informales, de aproximadamente 10 puntos también, con lo cual
digamos, la recuperación de la actividad quedó concentrada en muy pocas manos, básicamente en el excedente empresarial y en un núcleo, además, reducido de empresas que además tenían una capacidad especialmente importante para fijar el precio tanto de alimentos como de los insumos críticos de la economía argentina. ¿Y cómo lo ve factible para que lo lleve adelante la ministra Lozano a ese camino? ¿Cómo? ¿Cómo ve que puede encararlo la ministra? Porque también tiene que haber un consenso político, ¿no? Bueno, por eso digo que no es tan fácil. Creo que acá hay un tema que ha estado ausente en el frente de todos durante toda su gestión. Nosotros somos una de las fuerzas que lo integra y lo hemos venido reclamando siempre, que es la necesidad de transformar esto que ha sido una coalición electoral en una fuerza política, lo cual implica un ámbito de debate, de síntesis, para poder empujar una estrategia. Esto no ha existido y, consecuentemente, el resultado es que, tenemos debates públicos, pero no tenemos una estrategia común y, por lo tanto, es muy difícil llevar adelante un programa antiinflacionario si no hay una estrategia común. ¿Por qué? Porque lo que se necesita es recomponer poder político, digamos. No hay plan antiinflacionario sin poder político, básicamente porque la inflación es una disputa entre los distintos actores por el reparto del ingreso, y lo que tiene que hacer la política es instituir un orden y garantizar que se cumpla. Y en este sentido, por eso dije programa popular antiinflacionario, porque se trata de disciplinar el sistema de precios, habida cuenta de que hay algunos mecanismos de estabilización y ajuste antiinflacionario que en realidad estabilizan destruyendo actividad económica, y no es eso lo que estamos precisando. Lozano, y en este sentido, sí. una última pregunta para ya agradecerle este contacto, pero usted ha sido crítico del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hoy la ministra ha hablado con la directora del Fondo Monetario Internacional, por lo menos en sus apariciones públicas ha ratificado el rumbo que seguía Martín Guzmán con respecto al cumplimiento de ese acuerdo. ¿Va en coalición con lo que usted dice, el cumplimiento del acuerdo con el fondo? En realidad me parece que, más allá de las cosas que hay que decir para que públicamente las cosas se mantengan, para no agitar situaciones de incertidumbre en un contexto que se ha desestabilizado en el marco de una corrida. Es bueno decir que el ministro Guzmán se fue en el marco de una corrida que él mismo construyó condiciones, dado el abuso excesivo de endeudamiento público, y que con su salida desestabilizó más la situación. Pero lo cierto es que el acuerdo con el fondo tiene un problema grave, o te diría dos. El primero es que es un acuerdo inflacionario. Un acuerdo inflacionario por la regla cambiaria que establece, por el ajuste de tarifas que establece, por la propuesta de suba de tasa de interés que establece, y por lo tanto no le permite a la Argentina tomar el primer punto central para resolver el tema, que es poner en marcha un programa antiinflacionario. Este es el primer inconveniente por el cual hay que revisarlo. Y el segundo es porque el ajuste del gasto, que de alguna manera se estableció por parte del ministro Guzmán en acuerdo con el fondo, es previo a la coyuntura de guerra entre Ucrania y Rusia. El centro del ajuste era la reducción de los subsidios energéticos, pero no es lo mismo la reducción de los subsidios en el contexto en el que se discutió esto, que hoy con los precios que tiene la energía en materia de petróleo y en materia de gas. Y por lo tanto el propio fondo ya está planteando en sus últimas intervenciones modificaciones. Está pidiendo reducción del gasto previsional, reducción de las transferencias a las provincias, reducción de la obra pública, todas cuestiones que son de absoluta sensibilidad en la Argentina. Por lo tanto, del mismo modo que el fondo revisa en función de sus objetivos, nosotros tenemos que impulsar conversaciones en función de los nuestros, que no son esos, por cierto. Claudio Lozano, muchísimas gracias por sumarte a Redacción Abierta y por darnos estos minutitos. No, al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Ahí estaba entonces el director del Banco Nación y presidente de Unidad Popular, Claudio Lozano. Mari, ¿coincidís en algunos términos con Lozano? Digo, ¿el acuerdo del fondo la limita mucho?
a la ministra con lo que pueda hacer? El hacer? acuerdo con el fondo va a tener que renegociarse, yo no tengo dudas de eso, se va a renegociar. No sé si en el segundo semestre o en el primero del año próximo, principalmente porque cambiaron las condiciones en las cuales se firmó ese acuerdo. Y el tema de los subsidios, de hecho, los subsidios no, independientemente de la falta de acción por las razones que fueran de el aumento de tarifas, la segmentación, aún así los subsidios no se iban a poder reducir por el gran incremento que ha tenido el tema energético. Entonces, esas condiciones de principios de año no existen hoy. Pero también ha dicho la ministra que va a seguir con la segmentación de tarifas. Claro, pero aún con segmentación no se va a lograr la reducción de subsidios, porque van a trasladar una parte, o sea, hay un sector que, de acuerdo a lo que se dice, tampoco sabemos demasiado cuál va a ser la política, pero que un sector minoritario de la población con capacidad va a pagar tarifa completa. Pero hay un sector de la clase media, el más importante en número, que no va a pagar la tarifa completa y otro sector que va a seguir pagando la tarifa de ahora. Eso implica continuar con los subsidios. ¿Seguro? ¿Qué va a pasar con el gasoil? ¿El gasoil lo van a poner al precio internacional? Yo no creo, porque eso, como bien dijo Lozano recién, va a seguir siendo inflacionario. Eduardo, escuchamos un periodista, uno de los periodistas económicos de Buenos Aires, que decía, destacan de Batakis que es bilingüe en el gobierno. Puede hablar en albertismo y puede hablar en kirchnerismo. ¿Coincidís, digamos, que puede ser la prenda de unión, pero bueno, también es difícil hacer equilibrio en ese interno? A ver, yo te doy lo que se me ocurre a mí con la información que yo he reunido estos días, porque nosotros a Batakis no la teníamos en la agenda, honradamente. Es una persona que estaba secretaria de provincias del Ministerio del Interior, pero no le quiero esquivar a la pregunta. Batakis es una militante peronista, es una dirigente justicialista. Ella tiene una historia con el sciolismo, fue ministra de Economía de la gestión de Scioli en la provincia de Buenos Aires, estaba muy mal con Cristina Fernández, muy mal, sobre todo por la gestión, porque argumentaba Batakis que Cristina trataba muy mal a la provincia de Buenos Aires cuando ella era la presidenta y Daniel Scioli el gobernador. De hecho, era muy complicado, Scioli tenía que ir todos los meses en una peregrinación para conseguir pagar los salarios. ¿Tuvieron en algún momento que desdoblar aguinaldos? Tuvieron que un montón de cosas. Sí. Horas extras, bueno, un montón de problemas. Con el tiempo, ella siempre mantuvo muy buena relación con Guado de Pedro. Guado de Pedro la incorpora como secretaria de provincias porque es especialista en finanzas públicas, manejó una muy buena relación con las provincias y Guado la arrima a Cristina. Guado de Pedro la arrima a Cristina y recomponen el vínculo. Independientemente, Guado también la arrima al presidente, es decir, Guado de Pedro habla con el presidente por más que sea un kirchnerista confeso, ¿no? A ver, la relación institucionalmente es correcta, no militan en el mismo sector, pero mantienen una cordial relación. Entonces mantiene buena relación con los dos. Lo que pasa es que ahora hay que ver cómo se comportan los dos con su gestión. Alberto sin duda le va a respaldar. En principio, en esta primera etapa, Cristina también. ¿Qué pasará en el futuro? Eso no lo sabemos. Pero hoy es una prenda de unidad y es para salvar las grandes diferencias que tienen el presidente y la vice, quien, según se comenta, aunque no ha trascendido nada, en la comida que tuvieron el lunes a la noche en Olivos, hicieron un pacto de silencio y una suerte de tregua para superar sus diferencias. Que Cristina no va a petardear por actos, ni el presidente va a ironizar
sobre las actitudes de la vice. En su primera aparición pública, la ministra había hablado del tema déficit fiscal. Bueno, vamos a tratar de bajarlo a tierra. A mí todavía me cuesta esto de entender cierta cuestión del déficit fiscal. Por eso quiero que repasemos un minuto de lo que dijo Silvina Batakis en C5N el lunes a la noche, recién asumida, fue al piso de C5N y esto decía sobre la inflación y el déficit fiscal. Argentina tiene muchas causas para empezar a atacar la inflación. El tema de algún programa que tenga que ver específicamente con los precios en las góndolas es algo que por supuesto puede mejorar y hay que hacerlo, pero no es el único instrumento, ¿no? Nosotros necesitamos una economía en donde el Estado sea solvente, yo creo que eso es fundamental. Necesitamos un programa económico que nos permita ponernos en un sendero de equilibrio fiscal. Eso para usted es importante, el tema del equilibrio fiscal, ¿no? Sí, para mí eso es muy importante y esto no quiere decir que los estados estén para tener ganancias o superávit. Con todas las necesidades que tiene la gente, la verdad que el Estado no tiene por qué acumular superávits, pero sí, porque los tenemos que aplicar en la gente. Claro, ¿sí? No claro. nos piden que administremos eso, sino que nos piden que brindemos servicios y que sean buenos y que sean de calidad. Ahora, en situaciones como fue la pandemia o como puede ser una situación de guerra, claramente uno tiene que tener una previsión de poder utilizar el déficit fiscal como un instrumento de política contracíclica, ¿no? Cuando se retira el mercado por alguna determinada causa, como fue la pandemia, por supuesto el Estado tiene que estar ahí. Luego de eso, uno no puede vivir en déficit permanente, y entonces ese camino de llegar al equilibrio, nosotros lo vamos a hacer, pero tiene que ser un camino que, por supuesto, sea con la gente adentro, con sus salarios recuperándose y con mayor generación de puestos de trabajo. Mari, un equilibrio difícil, ¿no? Sí, difícil. Y hay una parte que dijo la ministra, que ahí no lo vimos, que ella se refirió más al lado de los ingresos que del gasto. No particularmente en la creación de nuevos impuestos, pero sí en la fiscalización. Esas fueron sus palabras, o sea, incidir en los ingresos a partir de un accionar en este caso de la AFIP o desde los organismos de recaudación para un mayor control. Para un mayor control. Esas fueron sus palabras, porque claramente por el lado del gasto, la única que queda es no aumentarlo de manera real, es decir, porque esa es un poco la más accesible, es decir, bueno, yo no bajo el gasto, no recorto partidas, pero tampoco las aumento. En un proceso inflacionario como el que estamos viviendo, claramente eso se va diluyendo el gasto. Ahora, una cosita más. Sí. Tengamos en cuenta que el nivel de actividad que tuvimos en el primer semestre no se va a repetir en el segundo. O sea, claramente va a haber un amesetamiento de la actividad económica y eso necesariamente son menos ingresos de recaudación. Entonces, el equilibrio es muy fino, muy difícil. Vamos a sumar a esta mesa también, lo tenemos conectado ya por Zoom, al economista, contador público y colega Juan Enrique. ¿Cómo te va, Juan? Gracias por estar y sumarte a Redacción Abierta. ¿Cómo están, chicos? No, gracias a ustedes, gracias por la consideración, ahí escuchaba atentamente. Sí, es preocupante la situación, pero bueno, yo soy optimista, pero sí, es preocupante, es una situación muy compleja y hay que enfrentarla como se pueda, como sea. Está en juego el futuro, el destino de todos los argentinos, ¿no? Bueno, uno te escucha y dice, sos optimista. ¿Por qué sos optimista y por qué habría que mirar en un futuro o tener ese optimismo? Obviamente que todos queremos que salga todo bien, digamos, pero hay elementos certeros para decir, bueno, vamos o puede haber modificaciones en el rumbo. ¿Cómo lo analizas vos? Tiene que haber modificaciones en el rumbo. Yo creo, palabras que dijo la ministra, habló de consumo, del poder de compra del salario. Claramente es algo de lo que el ministro Guzmán no tuvo en cuenta o fue una gran falencia. Es verdad, habría que ver cómo la ministra va a encarar esa situación, estando, digamos, medio en aprietos, ¿no? Con un acuerdo con el Fondo Monetario que es inflacionario y que la inflación
vino esmerilando los salarios. Por eso buscar que se reactive el consumo para que haya inversión significa ir en contra de eso. Pero bueno, también dejó deslizar que va a hacer negociaciones, va a hablar y seguramente tendrá que haber algunas modificaciones en el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Con este programa. Estos días, lo charlamos acá en el inicio del programa, decimos, bueno, parecía que había como una sobreactuación y esa sobreactuación se traslada a precios de muchos de los grandes jugadores del mercado económico argentino. La ministra habló de dialogar con esos sectores, pero ¿lo ves factible también o ves otras estrategias posibles para contener la inflación? Sí, es verdad, como decís, el diálogo pareciera estar desgastado, ¿no? Porque vos fijate lo que pasó en un día de que no se sabía qué pasaba, si había ministro o no, cuando durante el gobierno de Mauricio Macri estuvimos 16 días y la diferencia fue cómo castigaron algunos medios de comunicación la situación, que era un problema de todos los argentinos, no solamente de un gobierno. Sí, es verdad, yo ya a esta altura no creo tanto en el diálogo. Yo creo que hay que tomar medidas más concretas o hacer acuerdos políticos, algo que la ministra tiene mucho condimento político, sobre todo en términos federales, hablando ahora con los cordobeses, ¿no? Yo creo que desde ahí, bueno, hay que tomar medidas. Acá ya no hay tanto tiempo para dialogar, pero bueno, veremos cómo se encamina. Tiene recién 2 días de asumida la ministra. La conozco, he hablado justamente hace un mes, tuve una reunión con ella, no sabía, ni ella ni yo sabíamos que ella podía ser ministra, y en aquel momento, hace exactamente un mes, justamente en el Ministerio del Interior, yo estaba haciendo unos trámites personales, me la encontré, tomamos un café, estuvimos 2 horas hablando de economía, yo soy economista, ella también, y nos conocíamos de recorrer los medios en la época que combatíamos al macrismo en los medios de comunicación, y estuvimos hablando de economía y hablábamos de la coyuntura. Y está muy preparada, tiene mucha experiencia, tiene mucha academia, mucha experiencia también en términos de emisión de deuda para financiar una provincia que cuando ella estuvo tenía también ciertos problemas financieros. Estuvimos hablando un poco de eso, estuvimos hablando en ese momento de la gestión de Martín Guzmán, estuvimos hablando del futuro, cuáles serían las políticas, hablamos de todo, estuvimos 2 horas. Ahora, Juan, y después pasó el tiempo y ahora es ministra. Mirá, yo me quedé asombrado. Juan, es cierto, digamos, tiene mucha preparación, eso lo destacan todos. Ahora, el tema es el acuerdo o el consenso político que haya para respaldar las medidas o el programa que presente. Sí, yo creo que ella estando en la Secretaría de Provincias del Ministerio del Interior, por lo menos en términos federales y la relación con los gobernadores es óptima, tiene un consenso político mucho más amplio que el que tenía Martín Guzmán. De hecho, tiene experiencia, mucha más experiencia que la que tenía Martín Guzmán cuando asumió al Ministerio de Economía por allá en el año 2019. Ahora, claro, creo que la situación es más compleja, ¿no? Porque si bien las variables macroeconómicas que dejó Martín Guzmán en términos de crecimiento, en términos de empleo, crecimiento industrial, digamos, derrotero hacia una mejor igualdad, son buenas. Lo que de cara a la gente, de cara a la sociedad, de cara al trabajador, el salario le queda corto o el mes le queda largo. Bueno, y eso muestra claramente que hay trabajadores pobres. El desafío es muy grande que tiene que enfrentar, tiene una brecha entre los dólares, tiene problemas de precios y como bien decías vos, ya venimos de acuerdo en acuerdo con los secretarios de Comercio Interior que fueron pasando. Hay que tomar medidas, hay que ser más contundentes, queda muy poco tiempo para el 2023 y la realidad es que no tenemos tiempo, no tenemos timing para tomar acuerdos. Hay que tomar medidas para que la gente esté mejor, no solamente por las elecciones, sino porque ya venimos muchos años los argentinos de pasarla mal. Juan, muchísimas gracias por sumarte a la mesa de Redacción Abierta. Un placer y saludo a todos los cordobeses. Un abrazo por allá. Juan Enrique, contador, economista, panelista de C5N. Eduardo, hoy esta mañana lo escuchaba al vicegobernador a cargo de la gobernación, Calvo. Manuel Calvo. Sí, le preguntan sobre, una opinión sobre la relación con la nueva ministra, la designación. Dijo, somos un espacio político diferente, no nos corresponde opinar, como que marcó la cancha haciendo oposición. Sin embargo, hay un buen diálogo con las provincias. Dos situaciones. Es cierto, Calvo dijo lo que piensa Schiaretti. Toma distancia de cualquier tipo. De hecho, Schiaretti se mantuvo en silencio, más allá de que ahora atraviesa pobre un COVID, y está en Estados Unidos.
Pero bueno, todos los gobernadores justicialistas lo apoyaron, apoyaron en el gobierno en esta decisión de designar a Batakis. Pero ¿qué ocurre? Batakis, recién lo dijo Juan muy bien, Batakis era secretaria de provincias hasta hace muy poquito y tenía muy buena relación con las provincias, tenía una relación fluida y Córdoba no era la excepción. Ella manejaba un diálogo directo con el ministro Giordano, con funcionarios del gobierno provincial y nada hace presagiar que la situación cambie, nada hace presagiar. Bueno, acá lo más importante es el tema de la caja de jubilaciones, eso es lo más importante, ella lo puede saber mucho más que yo. La plata de la caja es lo importante, hay un acuerdo firmado y demás, pero te puedo nombrar tomos y tomos de acuerdos no cumplidos. No me queda más tiempo, sería largo para debatir, les agradezco a los dos, pero digo, también esas cosas que se marque o que se tenga que marcar públicamente una diferencia hace difícil los consensos políticos, porque desde la gobernación de Córdoba siempre tienen que marcar más y más oposición como si fuera, no sé, algo malo, decir que pueden tener buen diálogo, ¿no? Como decís vos, sabiendo que por lo bajo los ministros, los funcionarios de segunda línea tienen un buen diálogo, ¿no? Digo, también para tenerlo en cuenta cuando uno habla de consensos políticos, lo que se dice públicamente y lo que realmente está, pero bueno, es muy difícil así, ¿no? Hay una carrera política en el medio que es la de Schiaretti también. Ni hablar, ni hablar. María Costa, Eduardo Bocco, les agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias por ayudarnos a entendernos. Vamos a la pausa, volvemos y a la vuelta del corte hablamos sobre lo que son los papelones judiciales que vienen ocurriendo en los últimos días en Córdoba. Ayer el fallo en Río Cuarto que absolvió a Macarrón, el único acusado por el crimen de Nora Dalmazo. Nosotros vamos a hablar de algo que ocurrió el viernes pasado y fue el fallo que se dio cuando finalizó el primer juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa. Pausa y ya venimos.